Bien, vamos a disponernos entonces para el tiempo de la palabra y quiero invitarlo a usted para que abra su Biblia y vaya conmigo al libro de Colosenses, que es la carta que estamos estudiando. El título de la enseñanza para el día de hoy es La palabra de verdad, el Evangelio de Dios. La palabra de verdad, el Evangelio de Dios. Y vamos a leer el texto en el capítulo 1, versículos 3 al 8, y quiero que usted por favor me acompañe en esta lectura. Y dice la palabra del Señor así: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día en que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Hasta ahí la porción de la palabra. Quiero que por favor me acompañen en oración. Padre, rogamos delante de ti, bendito Dios, primeramente agradeciéndote la oportunidad que tenemos, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de tener tu palabra en nuestras manos y poderla observar, Señor, y poder ver, Señor, cuán grande y profunda es ella, y a la vez cuán preciosa y maravillosa, Señor, que trae fresco a nuestro ser, al entender y comprender, Señor, el propósito por el cual tú, Señor, has permitido que fuese escrita, Señor, exhalándola y dándola a hombres para que ellos, Señor, la escribieran. Hoy te damos gracias, Señor, y rogamos que bajo la dirección de tu Santo Espíritu podamos tener el entendimiento correcto, adecuado, Señor, de tu palabra, para que nuestras vidas continúen siendo edificadas, para que nosotros podamos aprender, Señor, realmente cuál es tu voluntad y vivir en justicia, en santidad y en piedad, para gloria, honra y alabanza de tu nombre, en Jesucristo tu Hijo. Amén. Bien, hay algo que me llama mucho la atención y es que siempre que nosotros escuchamos la palabra de verdad, pocas veces le prestamos atención al significado realmente de lo que es la palabra de verdad. Y pocas veces relacionamos en que la palabra de verdad es el Evangelio de Dios. Ahora, la palabra de verdad es la que nos ha sido entregada y que nosotros conocemos como la verdad acerca de Jesucristo, lo que es Jesucristo para nosotros, lo que significa Jesucristo para el pueblo cristiano. Sin embargo, y lastimosamente, encuentro que muchas personas escuchan normalmente acerca de Jesucristo, tienen un conocimiento de datos, de información acerca de Jesucristo, y lo que más me sorprende es que muchas veces estas personas entienden quién es Jesucristo y la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo ha llevado a cabo, al punto en que podríamos decir nosotros dentro del humano: wow, esta persona entiende el Evangelio. Pero realmente no veo algo que marca realmente la comprensión del Evangelio, y es el fruto. El Señor Jesucristo dijo que por su fruto los conoceréis. Él nunca dijo por su conocimiento los conoceréis, sino que el Señor Jesucristo dijo fue por su fruto lo conoceréis. Y hay muchas personas que se han dedicado aún a estudiar la palabra de Dios teológicamente, pero eso no significa que realmente ellos sean cristianos, que sean creyentes. Realmente entender el Evangelio tiene mucha más profundidad y más relevancia, ¿sí?, hacia la vida de una persona. Y es, como ya lo he mencionado, el fruto que produce. Porque muchos realmente pueden conocer el Evangelio, es decir, haberlo escuchado, haber entendido de qué trata el Evangelio, pero sin embargo eso no significa conocer a Dios. ¿Por qué?
Porque si la persona no vive en obediencia a lo que ha escuchado con respecto al Evangelio, entonces el Evangelio no ha producido el fruto que realmente la palabra de Dios nos deja ver que es el resultado de haber escuchado el Evangelio. Si usted recuerda, la semana pasada estuvimos acá mirando precisamente cómo Pablo menciona y llama a la iglesia de Colosas, a los hermanos en la iglesia de Colosas, y les habla acerca y resalta la virtud de la vida cristiana. Y estuvimos hablando de la fe, estuvimos hablando del amor y estuvimos hablando de la esperanza que ellos tenían. Ese era el motivo por el cual Pablo les estaba llamando hermanos en el versículo 1, cuando él dice, en el 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Lo interesante, y siempre lo resaltamos, es que Pablo nunca fue a la iglesia de Colosas. Pablo nunca estuvo en la iglesia de Colosas, pero cuando escribe la carta a los hermanos de Colosas, a la iglesia en Colosas les está diciendo hermanos, los está tratando de hermanos. ¿Y por qué los está tratando de hermanos? Lo hemos estudiado, porque él está exaltando lo que él había escuchado del hermano Epafras. Y les dice, en el versículo 3, damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído, versículo 4, de su fe, de su amor y de su esperanza, ¿sí?, reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Y es ahí donde me quiero centrar. En la palabra de verdad, el Evangelio, dice Pablo. Pero esa palabra de verdad es una palabra que produce realmente fruto en el creyente, en la persona que escucha el Evangelio y que realmente Dios hace la obra en esa persona. Observe que en el versículo 5, voy a tomar en la parte B, dice, de esta esperanza ustedes oyeron. Pablo está dando por sentado que ellos habían escuchado el Evangelio, ¿sí? Y luego dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. Observe, oyeron una esperanza que había, que es, la está dando la palabra de verdad y es el Evangelio. Y ahora el versículo 6 dice, que ha llegado hasta ustedes. Es el Evangelio el que ha llegado. Ahora, ¿cuál es ese Evangelio? ¿Cuál es ese Evangelio que llegó a la iglesia de Colosas y realmente dejó ver un fruto? Y lastimosamente hoy en día encontramos y sufrimos de una sequedad en el Evangelio de Dios. Lastimosamente hoy encontramos que no se predica el Evangelio de Dios. Lastimosamente vemos hoy en día que se abre tal vez la palabra de Dios, se toma un texto, pero no se muestra el Evangelio de Dios. Pero es que la palabra de Dios es el Evangelio de Dios. Y entonces si la palabra de verdad es el Evangelio de Dios, entonces tenemos que mostrar a Jesucristo dentro de la Escritura. Porque Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo son las buenas nuevas de salvación. Jesucristo es la esperanza de vida de la cual Pablo le está mencionando aquí a los lectores de la carta en Colosas. Y por eso les está diciendo, a causa de la esperanza, versículo 5, reservada para ustedes en los cielos. Les habían hablado de una esperanza, Epafras había ido, les había llevado el Evangelio. Epafras había sido formado y estructurado por Pablo en la iglesia de Éfeso durante 2 años, y ahora Epafras había ido y había plantado esa iglesia en Colosas, y ahora Epafras se había desplazado aproximadamente entre 900 y 1200 kilómetros para ir a buscar a Pablo y contarles lo que estaba pasando en la iglesia, ese gran reporte, ese buen reporte, pero también el peligro que había en la iglesia. Y usted recordará que cuando ellos estaban ahí, Pablo les está marcando la pauta realmente de lo que resalta lo bueno de ellos, que es la fe que tenían en Jesucristo, la manera como se amaban y se servían unos a otros, que lo estuvimos estudiando. Acá lo dice Pablo, el amor y del amor que tienen por todos los santos, hacia todos los santos. Una iglesia no puede llamarse iglesia cuando las personas no se conocen, cuando entre las personas no hay un servir mutuo de poner sus dones al servicio de los demás. No es solamente llegar a un lugar y estar ahí, sino que es
formar parte de ese cuerpo local. Estamos hablando de una iglesia local como esta, donde los unos a los otros se conocen, se aman y se suplen las necesidades mutuamente. Eso es lo que muestra el amor. Y por supuesto de la esperanza que hay en cada uno, una esperanza reservada en los cielos, como lo está mencionando el apóstol Pablo. Y luego él dice que esa esperanza que ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. Es decir, el evangelio es aquel que trae esperanza. Nos muestra una realidad, nos muestra que nosotros somos pecadores, nos muestra nuestra condición caída, nos muestra cómo nosotros estamos separados de Dios por nuestro pecado, nos muestra cómo nosotros realmente no podemos agradar a Dios por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia, dice la Escritura. Entonces nos deja ver realmente y nos muestra es como el evangelio realmente ahora trae una esperanza para nosotros y es en Cristo Jesús. Ahora, lo que podemos darnos cuenta acá es que cuando el evangelio de Dios llega por gracia, produce un fruto en el corazón que Dios ha tocado de manera sobrenatural. Y este es un punto fundamental para un creyente. Y es por eso que hoy vamos a ver 3 aspectos en la vida del creyente que reflejan fruto con respecto al evangelio. 3 aspectos que vamos a ver en esta mañana con respecto a la vida del creyente que reflejan fruto. Número 1, y lo encontramos ahí en el versículo 6, en la parte C, y es que llega únicamente por gracia. Número 2, tiene un efecto reproductivo. Y número 3, refleja renovación, y lo encontramos en el versículo número 8. Vamos a mirar entonces el primero, y es que llega únicamente por gracia. Pablo está aquí hablando, centrado en los versículos 5 y parte del 6. Él habla de esa esperanza que han oído y él dice, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad. Habían escuchado una esperanza, había una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Ya lo he mencionado. Nosotros somos pecadores, somos dignos de muerte. Dios ha declarado y Dios ha decretado que la paga del pecado es la muerte. Esa es. Y no había una esperanza realmente para nosotros. No hay esperanza para la persona cuando ve la muerte que lo ronda o que la muerte llega a los seres queridos, como que la gente dice, wow, ¿qué esperanza tenemos? Al fin y al cabo todos tenemos que morir. En estos días escuché de alguien que perdió a un familiar y entonces dijo, ¿sabe qué me consuela? Me consuela es que, bueno, ahí terminó todo. Eso era. Es como el paso en la vida. Lo siguiente después de la vida es ¿qué? La muerte. Pero esa es una equivocación. Eso no es cierto, mamá. La muerte, nosotros como cristianos tenemos que ver que es el resultado del pecado. Nosotros morimos. El ser humano muere porque es pecador. Porque así lo declaró Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Y cada persona, ojalá pudiéramos nosotros presentarle a la persona y decirle, el resultado, la muerte, o ha llegado la muerte, o va a llegar la muerte, es como consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Ahora, cuando nosotros encontramos acá, en el versículo 5 y 6, que Pablo está diciendo, una esperanza que ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio. Es decir, el evangelio nos trae esperanza. El evangelio nos da una esperanza. El evangelio es esperanza para las personas. La palabra de verdad nos trae el evangelio. Es decir, es una palabra que llega únicamente por la gracia de Dios, que llega a nuestros oídos, que nos trae las buenas nuevas de salvación. Y el Espíritu Santo lo que hace es que habiendo preparado el corazón del hombre, lo persuade a entender y a comprender la grandeza de la obra de Jesucristo. La obra que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo con el propósito de ¿qué? De redimir a cada uno de nosotros como pecadores con su propia sangre, que la palabra nos dice, Él es nuestro sustituto, Él se coloca en el lugar del pecador. ¿Para qué? Para recibir todo el castigo de la ira de Dios.
¿Con qué propósito? Con el propósito de presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Observa ahí, si te devuelves un momento sin perder Colosenses, en Efesios capítulo 1, los versículos 4 y 5 nos dice la palabra de Dios, porque Dios nos escogió. ¿Quién? Dios, dice la Escritura, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para presentarnos santos y sin mancha. ¿Cómo lo hizo? Nos escogió en Cristo Jesús. Antes de la fundación del mundo, está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, tenemos que comprender entonces, iglesia, que el cristianismo no es una simple religión, ¿sí? Algo más dentro de la vida diaria de las personas, aquellos que escogen algún tipo de religión o alguna secta donde se sienten bien, donde realmente ellos creen que pueden estar adorando a una deidad, a un Dios como tal y sentirse bien consigo mismo. No, realmente el cristianismo, como lo estoy mencionando, no es tampoco ningún tipo de culto a un Dios cualquiera de idolatría, sino que realmente lo que nosotros tenemos que comprender es que el cristianismo está formado por el Evangelio de Dios, en lo que Dios ha escogido a su pueblo, a su iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser redimidos en la sangre del Cordero y presentados santos delante de Él, y ahora sea un pueblo que le adora, un pueblo que le exalta, un pueblo que lo glorifica a Él de manera sabia y correcta y piadosa, santa y justa. Ahora, si usted me acompaña ahí en Romanos capítulo 1, una porción de lo que nosotros hicimos la lectura en el intermedio de los cánticos, dice la Escritura en el versículo 1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, observa, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, apartado para predicar el Evangelio de Dios, es lo que Pablo está mencionando. Que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es decir, el Evangelio estaba prometido desde el Antiguo Testamento. El Evangelio es toda la Escritura, toda la palabra, usted y yo la tenemos. Por eso yo les decía, damos gracias al Señor que usted tiene en sus manos, o tenemos en nuestras manos, la santa, pura, limpia, perfecta, inerrante, suficiente, eficaz y autoritativa palabra de Dios. Es decir, tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene el poder para cambiar la vida de las personas. Ahora, acá nos está diciendo que realmente esto ya había sido prometido por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Versículo 3 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, es el mensaje acerca de su Hijo. El Evangelio es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y observa cómo está ahí, que dice nuestro Señor Jesucristo. Es decir, haciendo énfasis de que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que resucitó en la cruz. Y lo hace de una forma condensada. Versículo 5. Es por medio de Él, ¿de quién? De Jesucristo, que hemos recibido, ¿qué? La gracia. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo que nosotros hemos recibido la gracia. Ahora él habla acá, y el apostolado en este caso refiriéndose únicamente a Pablo, pues para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. Pablo recibió la gracia y recibió el apostolado. Nosotros también hemos recibido la gracia del Señor. No el apostolado, no hay apóstoles en esta época, solamente pues Pablo ahí, ya lo hemos mencionado. Pero sí hemos recibido la gracia similar. En este caso, para promover, dice él, la obediencia a la fe entre todos los gentiles. Es decir, toda persona que llegue a escuchar el Evangelio de Dios, pero aquí hay una salvedad, y lo comprenda y lo entienda, ¿qué va a hacer? Lo va a obedecer. Observa que Pablo lo menciona acá, y él dice, para promover la obediencia, ¿a qué? A la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo.
Es decir, cuando recibimos el llamado, que ya hablé en la primera enseñanza hace 20 días aproximadamente, de lo que era el llamado eficaz. Entonces el llamado de Cristo Jesús, y nosotros lo comprendemos, y nosotros aprendemos acerca de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de redención que Él llevó a cabo. Entonces el propósito es que nosotros ahora obedezcamos a Dios. Vamos a obedecer a nuestro Señor Jesucristo también en todo esto. Y es por eso que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo cómo Dios en su gracia nos llamó. Usted y yo no lo estábamos buscando. No hay quien busque a Dios, dice la Escritura, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. ¿Sí? Ninguno de nosotros estábamos buscando a Dios, nos deja ver la Escritura. Si me acompañas a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 24, por favor. 1 Corintios, que está después de Romanos, capítulo 1, versículo 18 hasta el 24, dice la Escritura, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Pablo está haciendo énfasis claramente en que hay unos que se salvan y unos que se pierden. Para los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pero para los que se pierden es una necedad. Es decir, sabemos que hay personas que no les interesa, personas que pueden escuchar el Evangelio, decir muy bonito, qué bueno, interesante, agradable, qué sensación. Pero no hay un efecto y mucho menos un fruto. Pero lo que nos deja ver es que para los que son salvos, dice, pero para nosotros, Pablo lo dice y se incluye, los salvos es poder de Dios. Es decir, tiene poder ese evangelio y termina actuando en nosotros, llevándonos a mostrar precisamente un fruto. Ahora lo hemos recibido por gracia. Continúo diciendo, ¿dónde está el versículo 19? Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios de la sabiduría de este mundo que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Versículo 22, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Necesitamos entonces comprender que realmente nosotros recibimos el Evangelio es por la gracia de Dios. Es Dios obrando en nosotros a través del poder de su Santo Espíritu. Tú y yo no lo podemos hacer. Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice que nosotros estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y como tal estábamos viviendo en obediencia al Dios de este siglo. ¿Sí? Pero el versículo 4 nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor para con nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso el Evangelio es Cristo, la palabra de verdad es Cristo, la palabra de Dios es el Evangelio de Dios, son las buenas nuevas. Nosotros hemos sido traídos, es por gracia, no había manera que nosotros pudiéramos entender eso. Y realmente entonces necesitamos comprender que el Evangelio tiene tanto poder que trasciende las fronteras étnicas, geográficas, culturales y políticas. El Evangelio de Dios tiene tanto poder que va a llegar y producir el efecto necesario cuando nosotros lo presentamos de manera correcta en cualquier lugar, y estamos llamados a eso. Observa en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8, si tú ves ahí el versículo 8 dice, porque saliendo de ustedes, dice el versículo 8, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Mira lo precioso que es realmente cuando nosotros comprendemos
que estamos llamados primero que todo a predicar el Evangelio, a predicar la gracia de Dios, la gracia que tú has recibido, la gracia que yo he recibido, la gracia que nosotros hemos recibido, debe ser predicada. Observa que Pablo lo dice, porque saliendo ¿de dónde? De ustedes. Saliendo de ustedes. ¿Qué? ¿Qué salió de ellos? Dice aquí Pablo, la palabra del Señor se ha escuchado. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que predicar la gracia de Dios. ¿Conoces de la gracia? Le podemos preguntar a alguien. ¿Has entendido la gracia del Señor? Hay veces le pregunto a las personas, discúlpame, ¿sabes qué es el Evangelio de Dios? Y algunos me miran raro, otros me dicen, no, la verdad no, nunca he escuchado el Evangelio. Bueno, déjame presentártelo y lo presento en 1 minuto o en 3 minutos, de acuerdo al tiempo que la persona tenga. Pero dice la palabra del Señor que saliendo, debe salir de nosotros, como salió en el caso aquí de la iglesia de Tesalónica, cuando Él les dice, saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. Nosotros tenemos que ser hombres que mostramos nuestra fe, en quien confiamos. Estamos en una época donde todo está patas arriba, mi amado, donde nadie lo dice, pero todo el mundo como que lo manifiesta. Hay una incertidumbre en nuestro país, en la parte política, como que sí, como que no. Algunos juzgan al gobernante que está y que Dios ha puesto, pero la gente ignora que realmente todo se hace conforme al propósito del plan de Dios. Y nosotros lo que tenemos es que mostrar de que nuestra confianza no va a estar en si este gobernante va a poder o si va a terminar en los 2 años o si se va a quedar en el poder como está pasando con Venezuela, sino que nosotros tenemos que confiar es en el Dios de nuestra salvación, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el Dios que obra, ¿sí?, conforme al designio de su voluntad. Es el Dios supremo que está sentado sobre su trono y disipa con su mirar, como dice la Escritura, todo, absolutamente. ¿Y quién lo controla? Eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a las personas. ¿Cuál es la esperanza que tiene la persona hoy en día? ¿Qué esperanza tienen las personas hoy en día? Nuestros compatriotas tienen la esperanza de que se termine un gobierno para que empiece otro. Pero esa no puede ser la esperanza del creyente. La esperanza del creyente tiene que ser Cristo Jesús. La esperanza del creyente tiene que ser el Evangelio de Dios. La esperanza del creyente tiene que ser aquella que, como Pablo lo menciona aquí en Colosenses, está reservada aquí, ¿en dónde? Para ustedes en los cielos. Es decir, mirando hacia allá. Mirando que esto algún día va a pasar. Yo no sé si vamos a entrar en una época de 20 o 30 o 50 años, no tengo ni idea. No soy profeta, no soy nada de eso, no soy adivino ni nada. Simplemente nosotros tenemos que mirar es lo que tenemos que presentarle a las personas, la esperanza del Evangelio. Es el Evangelio que hemos recibido nosotros por gracia. El Evangelio lo hemos recibido por gracia de Dios. Y aun cuando nosotros no lo merecíamos, se nos concedió la esperanza de creer en Cristo. Tú y yo no lo estábamos buscando. Mira tan precioso lo que es, que mira el versículo 24 aquí en el capítulo 1 de Colosenses. Versículo 24, mira lo que dice el texto bíblico. Ahora, dice Pablo, me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Recuerda, Pablo no la estaba pasando bueno. Pablo tenía sufrimientos, estaba en la cárcel, estaba escribiendo desde la cárcel esta carta y dice, en mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo. Es decir, Pablo sabía que necesitaba sacrificarse por el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia del Señor. Hay que pagar un precio por la iglesia del Señor. Pagar un precio. Y por eso él dice, completando lo que falta por las aflicciones de Cristo. Lo que tengas preparado para mí, Señor, si es necesario, yo lo voy a vivir. ¿Por qué? Porque realmente si esto te va a dar gloria a ti. Y observa que él dice luego, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro. Pablo no está hablando de la iglesia de Colosas, está hablando de la iglesia universal del cuerpo de Cristo, conforme a la administración de Dios que me fue dada
¿para qué? Para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo ¿qué? La predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos, versículo 27, Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Necesitamos predicar el Evangelio, necesitamos ir a las personas y presentar el Evangelio. Si tú tienes esperanza en Cristo, déjame decirte que no fue por ti, no fue porque tú hubieras querido buscar a Cristo, fue porque Dios tuvo misericordia de ti y te concedió la gracia para escuchar el Evangelio de Dios. Si estás acá sentado, no es porque tú hayas escogido, es porque Dios te puso para escuchar el Evangelio de Dios. Y abrió tus ojos espirituales y abrió tus oídos espiritualmente para escuchar la palabra de Dios, para entender el Evangelio de Dios, para entender la salvación que Dios está ofreciendo gratuitamente. Pero toda la obra es de Él. Si tú en algún momento llegas a considerar que una parte la pusiste, ten mucho cuidado, porque gracia más obras es perdición, es algo diabólico realmente. La salvación es únicamente por gracia, solamente por la gracia de Dios. Ahora, si comprendemos que eso es solo por la gracia de Dios, entonces nosotros debemos ser personas que debemos predicar el Evangelio para que otros conozcan la gracia de Dios. Ahora observa el versículo 28. Mira lo precioso de este texto. A Él, ¿a quién? A Cristo. Nosotros proclamamos, dice Pablo, amonestando, ¿a quién? A todos los hombres, y enseñando ¿a quién? A todos los hombres, con toda sabiduría. ¿Qué? El fin, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo se llama esto? La transformación y la regeneración. Presentamos el Evangelio, personas que son pecadores, personas que están perdidos, Dios las toma, Dios obra conforme al designio de su voluntad, coloca su Espíritu Santo, ¿y qué? ¿Y qué hace? Bueno, estas personas son lavadas en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, son limpiados, son purificados para ser presentados delante de Dios. Ahora observa que el versículo está diciendo aquí para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Sabes una cosa? Es que sin Cristo no somos nada. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo realmente nosotros seguimos siendo esos pecadores como el resto de la humanidad. Ahí en esa condición. Por eso nosotros tenemos que reflejar y mostrar a Cristo cada día. Nosotros tenemos que preocuparnos por crecer estudiando la palabra de Dios. No es solamente venir a un lugar como estos, a escuchar un domingo, sino realmente donde estamos aprendiendo, estudiando, a vivir en santidad como reflejo de la santidad de la que es nuestro Dios. Nuestro Dios es santo. Nosotros hemos sido separados para vivir en santidad. Para vivir en justicia, es decir, la justicia significa en obediencia a lo que a Dios le agrada, no a lo que el hombre le parece. No es un evangelio donde tú vienes, escuchas, sin un fruto, vives como quieras, no importa que te congregues, no importa que traigas tu dinero, tú te sientes bien, ¿sí? Pero tu vida sigue siendo la misma. No, realmente es algo completamente diferente, porque el evangelio transforma, el evangelio cambia realmente a vivir en una obediencia a la palabra de Dios. Y eso es supremamente importante. Y Pablo dice en el versículo 29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Pablo observa que él dice, no soy yo, es el poder de Dios, o sea el Espíritu Santo, obrando en mí. Y eso es lo que tú y yo necesitamos comprender en esta mañana. Necesitamos comprender que el Evangelio es un mensaje de esperanza para todos los pueblos, de todas las culturas, que necesitamos acercarnos a todas las personas, llevar el Evangelio, y debemos comprender entonces que al fin y al cabo es el poder de Dios que va a obrar a través de nosotros. No importa que nos rechacen, no importa que nos menosprecien, no importa que se burlen de nosotros.
Tenemos que hacerlo. Y una de mis oraciones es, Señor, dame valor para presentar el Evangelio. Pablo lo pidió en Efesios capítulo 6, versículo 19 y 20. Si usted va allá, dice, oren por mí para que yo tenga valor para presentar el Evangelio. Necesitamos orar que tengamos el valor. La gente a veces nos ve bien moralmente. Tenemos una esposa, un matrimonio, un hogar, unos hijos y todo eso, y nos ven bien. Pero eso no puede ser lo que nosotros estemos mostrando. No, que somos buenos trabajadores y todo. Claro, pero eso es parte. Ese es el resultado. Esas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos piadosos, nos congregamos y todo. Esas son las obras, pero nosotros tenemos que presentar el Evangelio. Y esto nos conecta con el segundo aspecto de la palabra de verdad, del Evangelio de Dios. Cuando tiene el resultado, observa, y es que lo encontramos acá en el versículo precisamente 6 y 7, y es que nos dice, tiene un efecto reproductivo, tiene un efecto reproductivo. Y obsérvalo, por favor. Versículo 6, parte A, que ha llegado hasta ustedes. Es lo mismo que ya vine hablando. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en ustedes. Es decir, el evangelio que ellos escucharon es un evangelio que está dando fruto constantemente y creciendo, es decir, está llegando a más personas está llegando el evangelio. ¡Wow! Y gente creyendo. Y nosotros como iglesia tenemos que salir de esa de ser tan pasivos y no mostrar realmente y no presentar el evangelio. Tenemos que llegarle a las personas. Ponte a cuentas con Dios, arrepiéntete, ¿sí? Entiende lo que Dios está ofreciendo. Dios te está extendiendo salvación, Dios está extendiéndote la gracia, ¿sí? Y aunque pareciera que fuera la persona la que tiene la responsabilidad, sí, como que Él es el que va a rendir cuentas, usted y yo lo sabemos. Bueno, en una parte Él tiene responsabilidad, pero en otra sabemos que Dios lo concede. En este caso es la responsabilidad de la persona para decir, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, yo quiero creer en ese Cristo Salvador, yo quiero rogar a mi Señor. ¿Y sabe qué, mi amado? Tenemos que recordar que Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Si la palabra de Dios es viva y eficaz, entonces la palabra de Dios va a tener un efecto, una influencia que se deja sentir en forma siempre creciente. Es decir, a medida que nosotros predicamos el Evangelio, va a haber personas que sean tocadas por el poder del Espíritu Santo. Como lo orábamos cuando estábamos levantando la ofrenda. Señor, permite que con la ofrenda que levantemos, nosotros sigamos predicando el Evangelio para que más personas lleguen al conocimiento de la verdad, crean, se arrepientan y sean salvos. Ese es el propósito de Juan capítulo 17, versículo 3. Está la vida eterna. Que te conozcan a ti, dice el Señor Jesucristo hablando con el Padre. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso es, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en una congregación como esta, predicar a Cristo, predicar la salvación que es en Cristo Jesús. Y esta realmente influencia se deja sentir siempre, como lo mencioné, en una forma creciente, tanto extensiva, es decir, invadiendo región tras región, lugar tras lugar. Cada uno de nosotros donde vivimos deberíamos estar pensando cómo puedo yo llegarle a hablar a cada persona, si vivo en una unidad, si vivo en un conjunto, si vivo en un barrio, todo. William Chapman, el hombre que fundó la Liga Bíblica, que lleva aproximadamente unos 50 años, fue increíble cómo este hombre comenzó. Y es que él empezó a recorrer su cuadra donde él vivía y fue preguntando casa por casa. Oye, ¿tienes una Biblia? ¿Hay una Biblia en esta casa? Y la gente le decía no. Y la gente que le decía que no, él llevaba una caja, él sacaba una Biblia y le decía, mira, te voy a regalar esta Biblia con una sola condición, que la estudiemos, que leas la palabra de Dios. Y fue así como nació el ministerio de la Liga Bíblica. Y tomó fuerza, hoy en día está en más de 70 países. ¿Cuánta gente alcanzada? No tengo ni idea. ¿Cuánto puede hacer? ¿Cuánto puede hacer Dios por medio de nosotros como instrumentos de su gracia?
Recuerda que Epafras estuvo con Pablo 2 años en Éfeso, siendo capacitado. Bueno, no sé, no nos dice que 2 años, pero más o menos es el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso, enseñando la palabra de Dios. Y después de aprenderla, fue y le enseñó a otros. ¿Cuánto tiempo nosotros hemos estado como iglesia acá enseñando cursos como las perfecciones de Dios, los atributos de Dios, la antropología, la condición caída del hombre? Dos, digamos, doctrinas fundamentales dentro del cristianismo, con las cuales si usted ha pasado por ese curso, usted tiene la capacidad para ir a decirle a otro: mira, este es Dios, este es el Dios al que yo adoro, desde la Biblia. Él es santo, Él es justo, Él es eterno, Él es soberano, Él es supremo, Él es el Dios de la providencia, Él es el Dios fiel, que permanece fiel aún cuando nosotros no somos fieles. Es el Dios que está extendiendo su misericordia, es el Dios que está extendiendo su amor. Es eso, mis amados. Tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos capacitando y no extender nada de la obra de Dios. No, tenemos que producir realmente más. Entonces, no solamente es a los lugares, digamos, donde nosotros podamos estar, como cuando dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ellos fueron investidos de poder. ¿Y era para qué? Para precisamente predicar el Evangelio a todas las regiones. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice ahí la Escritura. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, tenemos que mirar a las personas que están a nuestro alrededor. No podemos seguir pensando en que la gente va a morir y se está yendo, se está perdiendo en una eternidad sin Dios. Y nosotros como que, bueno, sí, es que no era cristiano, no es que no creyó. No, nosotros tenemos que ser personas que hablemos el Evangelio de Dios. Tenemos que hacerlo creyendo en que al presentar el Evangelio realmente se producirá más y más fruto en los corazones ganados para nuestro Señor Jesucristo. Es Dios el que va a dar el fruto, no nosotros. Ahora, déjame decir que cuando el Evangelio entra en el corazón preparado por Dios, lleva fruto. Cuando el Evangelio, escúchalo bien, entra en un corazón preparado por Dios, y aquí hay una condición: tiene que estar preparado por Dios. Pero a ti y a mí no nos corresponde designar eso. Solo Dios es el que obra en ese corazón. Usted está aquí sentado, pero permítame decirle que antes a las 8:30 nosotros estábamos orando. Que Dios obre en cada corazón que llega a este lugar. Ese es el significado de cuando nosotros llegamos a las 8:30 a este lugar. Rogar a Dios: ¿sabes qué, Dios? Glorifícate en cada persona que llega a este lugar, que entienda el Evangelio, que lo comprenda, para que sea salvo. No es solo llegar y sentarse en un lugar como estos. Lastimosamente mucha gente cree que es llegar a una iglesia, sentarse en el culto y irse después. No, nosotros rogamos para que Dios obre de manera sobrenatural. El Evangelio, cuando es presentado en ese corazón que ha sido preparado por Dios, entonces posee ese poder divino que lo impulsa a creer y también a crecer de la misma manera como esa semilla de mostaza que nos enseña la Escritura, que crece hasta convertirse en un árbol supremamente grande. Lo vemos en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. El apóstol Pedro dice que el Evangelio produce crecimiento espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. El Evangelio produce crecimiento espiritual. Creemos en un principio, aceptamos la obra de Cristo, pero no nos quedamos ahí, sino que vamos creciendo. Y realmente lo que nosotros tenemos que comprender es que el Evangelio comprende un aspecto individual y otro general, pero ambos llevan fruto y crecen. Un aspecto individual y un aspecto general, pero ambos están llevando fruto y crecen. Y lo que Pablo le dice a los colosenses, a la iglesia en Colosas, es que está agradecido por Dios por todo lo que el Evangelio ha producido en ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Observa que él dice, voy a leer solo el versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre, pues hemos oído. Hasta ahí.
Pero ahora mira el versículo 9. Por esta razón, Pablo continúa en la oración, todavía no la pierde ahí. También nosotros desde el día en que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Qué espectacular realmente. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está haciendo, está agradecido. Y algo de lo que nosotros debemos hacer como creyentes en un lugar como esto es decir, Señor, gracias. Gracias porque tú estás haciendo la obra. Gracias, Señor, porque vemos personas creciendo en el Evangelio de Dios. Porque vemos personas que están comprendiendo lo que es el Evangelio de Dios. Mis amados, no es solamente estar escuchando el Evangelio, sino qué tanto estás creciendo en el Evangelio. Qué tanto lo estás comprendiendo para vivir acorde a la voluntad y el propósito de Dios. Por eso, si usted observa, Pablo está diciendo todo lo que el Evangelio ha producido, pero observa que aquí hay algo bien interesante, es que dice, desde el día en que, ¿qué? En que lo oísteis. Desde el día en que lo oísteis, dice. ¿Ah? Qué precioso es esto, desde el día en que lo oísteis. Observa el versículo 6, que ha llegado hasta ustedes, así como todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo y también en ustedes, desde el día que oyeron, ¿y qué más dice? Observa el texto, y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Comprendieron la gracia de Dios. Podemos ver personas en un lugar como estos, pero no significa que ellos hayan comprendido la gracia de Dios. Personas que todavía creen que tienen que añadir a esa fe como obras, hacer, comportarse bien para poder sentir que son salvos. Pero todo eso es pecaminoso, todo eso es perverso, hay que tener mucho cuidado. Y lo que Pablo muestra acá es que se siente agradecido porque creyeron el mensaje del Evangelio, como ya lo mencioné cuando Epafras lo compartió con ellos. Ahora, este Evangelio, como lo estamos observando acá, es un Evangelio que produce fruto, tanto en transformación interna en los individuos, en lo que llamamos la renovación de la mente, como en el crecimiento externo de la iglesia. Es decir, ambas realidades interactúan. No solamente puede ser que las personas crezcan internamente en el conocimiento de Dios, sino que también debe haber un crecimiento externo, es decir, que las personas salen y predican el Evangelio, salen y anuncian la obra que Dios ha hecho en sus vidas, la gracia que Dios le ha concedido. Dios me concedió gracia, soy un pecador y Dios ahora me ha concedido su gracia y he sido perdonado de toda mi maldad. Queremos que la iglesia crezca, tenemos que salir a predicar el Evangelio. No podemos esperar a que las personas lleguen a la iglesia. Bienvenidos quienes nos visitan. Pero saben una cosa, mis amados, necesitamos llegar a los que nos conocen. La gente nos puede tener en buen concepto, pero recuerda que si tú has crecido espiritualmente, sabes que por moralidad no somos salvos. Somos salvos por gracia. Y esa gracia tiene que mostrar un fruto. El crecimiento espiritual de los individuos traerá a otros a la conversión a Cristo. No es que nosotros hagamos salvos a alguien. Ninguno de nosotros podemos hacer salvo a nadie. Nosotros no ganamos a nadie. Pero cuando nosotros nos acercamos a alguien y le presentamos el Evangelio y esa persona cree, bueno, fue la obra de Dios realmente. Pero es la manera como la iglesia va a crecer. Y esta es una norma de la iglesia primitiva. Si tú miras en Hechos capítulo 9, versículo 31, observa lo que nos dice la Escritura. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, fortalecidas por el Espíritu Santo, y como resultado se acrecentaban. Es decir, crecían. Y cuando el Evangelio es predicado, cuando el Evangelio es proclamado, cuando el Evangelio es anunciado, siempre terminará produciendo un fruto acorde al propósito de Dios. Pablo lo manifestó cuando escribió a la iglesia
de Filipenses, ahí en el capítulo 1, versículos 12 y 13, observa lo que dice. Versículos 12 y 13. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, recuerda que Pablo estaba preso, por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos han confiado en el Señor por causa de mis prisiones. Qué impresionante lo que la palabra nos está diciendo. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros vivimos momentos de dificultad, cuando nosotros vivimos momentos de angustia y nos comportamos y actuamos acorde a la palabra de Dios, la gente va a ver a Cristo en nosotros. Es decir, la manera como reaccionemos, la manera como nosotros hablemos, la manera como nosotros podamos mostrar en quién está nuestra esperanza. Eso es fundamental, mis amados. Y tenemos que ver entonces que Pablo ocupó un papel importante en la propagación del Evangelio, de tal manera que para él era un placer poder escribir cómo el Evangelio realmente estaba llegando a las personas, cómo se estaba viendo un fruto, todo lo que escuchaban. Si ustedes recuerdan, Pablo, ahí en el libro de Romanos, lo estábamos leyendo ahorita, decía cómo hemos oído de la fe que tienen y de cómo el Evangelio está produciendo. Bueno, acá también nos lo dice. Cuando dice, damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Su fe en Cristo Jesús, el amor que tienen por todos los santos y la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Esa es la parte de la vivencia, de la vida práctica. Lo que nosotros reflejamos ante las demás personas. Hoy en día estamos ante una sociedad y un mundo que solo quiere dinero, comodidad, buen servicio. Pero ¿sabes qué? Ojalá que Cristo se glorifique en nuestras vidas. Hay un cántico que nosotros entonamos acá. Recuerda que cada cántico que entonamos está alineado con la teología que enseñamos de la palabra de Dios. ¿Sí? Y recuerda, es el cántico que dice, trae aflicción a mi vida, ¿sí? Y glorifícate, Señor, a través de mi aflicción, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos pensar en algún momento. Señor, si algo está pasando en mi vida o pasa, que realmente yo te glorifique a través de mi aflicción. A través de mi aflicción, Señor. Que la gente te pueda ver a ti. No que la gente me vea buscando al mundo para que el mundo me consuele. Lastimosamente yo veo mucha gente, cristianos, que viven momentos difíciles y lo primero que están haciendo es buscando al mismo mundo. A personas que no tienen la dirección del Espíritu Santo, que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios para recibir un consejo. Nosotros debemos ser esas personas que estamos firmes y parados ahí. Necesitamos ver, Pablo lo deja ver acá, que reflejemos ese fruto, la fe, el amor, la esperanza, pero con un énfasis marcado en el amor, como nos lo muestra el versículo 8. Y observa que aún Pablo después deja ver en los versículos 9 hasta el 12 otro tipo de frutos. Por esta razón también nosotros desde el día en que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo y dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Qué impresionante la cantidad de frutos que nos empieza a mostrar cuando vivimos el Evangelio verdaderamente, cuando estamos siendo enseñados por el Evangelio, viviendo el Evangelio de la gracia, que a la vez está justificando cada vez más, digámoslo así, más personas por todo lugar en la palabra de Dios, desde el momento en que lo hemos oído. Como dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13 nos dice la Escritura que
En Él también, ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad en Cristo, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo creído, desde el momento en que verdaderamente se cree, entonces ahí es el punto. Y observa que en el versículo 7 Pablo lo resalta aquí, Colosenses capítulo 1, versículo 7 dice: ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, ¿cierto? Lo aprendiste de Epafras, el fiel ministro de Cristo, consiervo, le he puesto yo acá, porque eran consiervos realmente. Y observa que él dice: nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Wow, gloria a Dios. Es decir, la gratitud que Pablo eleva a Dios es en esa acción de gracias, porque por boca de su consiervo Epafras, los colosenses que habían escuchado y habían aceptado el glorioso evangelio que estaba produciendo fruto en ellos. Nosotros cuando llegamos aquí en la mañana, las mujeres cuando se reúnen los martes y los jueves online, están rogando al Señor, están pidiendo al Señor. Y yo no sé qué tanto juego le des tú a esto, cuánta veracidad. Pero ¿sabes qué, mujer? Te exhorto a que te unas a las mujeres en oración los martes. Deja de correrle al mundo y saca un tiempo para clamar por esas almas que se están perdiendo. Rogar. Nosotros sacamos tiempo para todo, pero menos para cuando dice la iglesia orar. ¿Sabes por qué? Porque no estamos conscientes todavía de esas almas que se están perdiendo. Y esto nos conecta precisamente con el punto número 3. Y es el tercer aspecto en cuanto a la palabra de Dios. Se me fue el tiempo acá. Es que refleja una regeneración. Refleja una regeneración. La palabra de verdad, el Evangelio de Dios, refleja una regeneración. Y lo encontramos en el versículo 8. Observa cuando Pablo dice, bueno, voy a tomar el 7 y 8 que están unidos. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Dos aspectos acá, que pues encontramos el tercer aspecto, que refleja la regeneración, pero dos puntos claves acá. Uno es el amor y dos, el objeto de ese amor. ¿Cuál es? Dios. Observa, porque él dice en el Espíritu. Es decir, nosotros podemos ver que en Tito capítulo 3 versículo 4 y 7, acompáñame allá por favor, si en un momento. Tito capítulo 3 versículos 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea el Evangelio, la misericordia, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Cristo Jesús, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a la misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu. Dios lo hizo todo. Es por la misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Él, Dios, Él es el objeto, derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, el sujeto, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Pablo lo que hace aquí es que manifiesta la obra de regeneración en el creyente por medio del Evangelio. Es decir, no hay manera de que alguien pueda mostrar el amor de Cristo sin haber sido regenerado por medio del Espíritu en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. No hay manera. Acuérdense que uno de los peligros que se vivían en esta época en que se escribieron estas cartas, y era la época de Pablo, era que estaba el estoicismo, y el estoicismo era la manera como las personas podían mantener un equilibrio de vivir en paz y controlar todas las situaciones en su propia vida, pero lo hacían en sus propias fuerzas. Y muchas personas dentro del cristianismo caen en ese tipo de mentira y de engaño. Creer de que tienen todo el control, todo está bien. ¿Cómo vas? Bien, sin ningún problema. Y dicen, gracias a Dios,
pero realmente son ellos los que tienen el control de todas las cosas. La vida cristiana no es así. La vida cristiana está completamente inclinada a descansar en el control del Espíritu Santo. Pero eso solo puede darse por medio de la renovación del entendimiento que ha hecho el Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo menciona aquí, el cual también nos informó acerca del amor por ustedes en el Espíritu, observa que la palabra Espíritu está en mayúscula y es neuma, ¿sí? Hablando de realmente el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y esto toma idea del versículo 4 en su parte B, cuando habla del amor que tienen por todos los santos, es decir, están unidos. Y el versículo 8 con el versículo 4 en su parte B están unidos y se refiere a la manera como entre los santos se servían, cómo suplían las necesidades los unos para con los otros. Si tú recuerdas, en 1 Corintios 13 dice, y el más importante de ellos es el amor. ¿Sí? Y podemos darnos cuenta entonces que hay otros pasajes que nos reflejan esto. Por ejemplo, ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 14 nos dice, sobre todas estas cosas, vistas de amor, que es el vínculo de la unidad. En 1 Juan capítulo 3, versículo 14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado, escúchalo bien, de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Hemos pasado de muerte a vida, una evidencia de la salvación, un fruto del Espíritu de que hemos pasado de muerte a vida es el amor hacia los hermanos. Pero cuidado, recuerda que el amor no es, ven, parcero, amigo, la pasamos rico, disfrutamos, no, es servirnos mutuamente los unos a los otros. Eso es lo que nos muestra la Escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 nos dice, el que no ama, no conoce a Dios. Y cuando acá nos está hablando de amar, está en relación con el amor que estamos explicando acá en la Escritura. Es decir, aquel que está dispuesto a trabajar para sacrificar y servir a los demás, suplir necesidades de otros, ayudar a las personas. Ahora, no me lo malinterpretes, no estamos hablando de dinero únicamente, porque la gente todo lo lleva a ese dinero. No, tampoco ayudarle a vagos, ni nada de eso. No. Está todo centrado realmente a nivel de la palabra de Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice en primera de Juan 4:8. Primera de Pedro 4:8 nos dice, sobre todo, sean fervientes en su amor, los unos para con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Mis amados, déjenme decirle que esto es muy fundamental, lo que Pablo está expresando acá, porque realmente todo este fue el énfasis de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, eso fue lo que enseñó. Acompáñame para ir al final a Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13:1. Y quiero que lo mires ahí en tu Biblia, por favor. Dice el texto, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, dice la Escritura. Ahora mira el versículo 34 de ese mismo capítulo. Él les dijo, un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál? Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. ¿Cuál fue el amor, la manera como Dios nos amó, como Cristo nos amó? Yendo hasta la cruz. Muriendo por nosotros. Ahora, no nos está pidiendo literalmente que vayamos a morir por otro. No nos está diciendo eso. Pero la expresión del amor es un amor sacrificial. De un sacrificio enorme, mis amados. Observa el versículo 35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Si se tienen amor los unos a los otros. Y termino con el versículo, capítulo 15, versículo 12. Dice la Escritura, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Y esto nos puede llevar realmente
o nos lleva más bien condicionalmente a una sola cosa. Solo una persona que ha sido regenerada puede llegar a amar por medio del Espíritu Santo. Solo una persona que ha sido tomada por Cristo Jesús para salvación, que ha sido lavada en su propia sangre y que ha sido presentado al Padre como santo, y Dios ha puesto su Santo Espíritu en él, puede llegar a amar al nivel en que Cristo llegó a amar a su iglesia, como lo veíamos acá en Juan capítulo 13. Y este amor, entiéndalo iglesia, jamás puede separarse de aquel amor que tiene a Dios como su objeto. Si el objeto realmente es Dios, ese amor nunca se va a separar, nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque este último señala el deleite inteligente y propósito que se tiene en el Dios Trino. Ahora déjame mostrarte una cosa bien interesante, mi amado, y es que Pablo toma y muestra cómo aquí está el Dios Trino. Él dice, damos gracias a Dios, el Padre, ¿sí? Realmente nos deja ver cómo realmente esa Trinidad se manifiesta. Versículos 2 y 3, que lo estoy mencionando, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. A ustedes, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre. En los versículos 3, 4 y 7 podemos ver al Hijo. Damos gracias a Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de la fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos. Versículo 7, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo. Y en el versículo 8 nos deja ver el Espíritu Santo. Es algo precioso ver el Dios de la Trinidad manifestándose ahí. Ahora, en el aspecto del amor tenemos que ver que recae realmente en un contexto de tres gracias, que es la unidad, la humildad y el servicio que nos muestra la Escritura, como también lo manifestó Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 4. Observa, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados al mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y aquí en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14, observa lo que Pablo hace. Y es que él muestra el resultado final de esta unidad, de esta humildad y servicio, que se manifiesta en amabilidad, en verdadera simpatía y en un espíritu perdonador. Observa. Entonces, versículo 12, ustedes como escogidos de Dios, ¿quiénes? Los cristianos, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose los unos a los otros y perdonándose los unos a los otros si alguien tiene queja contra el otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse del amor, que es el vínculo de la unidad. Si decimos que tenemos unidad, debemos ser una iglesia que refleje amor. ¿A qué aplicación llegamos acá? ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar? El amor cristiano es considerado debidamente como el fruto del Espíritu que mora en nosotros. Es un amor realmente plantado y alimentado por el Espíritu Santo. Es decir, ese amor del que nosotros profesamos es alimentado constante y permanentemente por su Santo Espíritu. Y la manera como nosotros realmente podemos llegar a ser alimentados es por medio de la palabra de Dios. Le animo a que usted reconsidere en este momento su vida, su relación con Dios y su tiempo para estar con la palabra de Dios, para estar siendo alimentado. Pablo lo dijo, que nosotros fuésemos llenos del Espíritu. Y es lo que necesitamos a cada día para poder mantenernos en amor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque podemos, Señor, disfrutar de ella y recibir, Señor,
ese consuelo, esa esperanza, Rey de Gloria. Podemos realmente, Señor, ver la obra que tú estás llevando en cada uno de nosotros, a quienes tú has amado, nos has concedido la redención en Cristo, nos has perdonado toda nuestra maldad, nos has limpiado nuestro pecado. Señor, ahora rogamos que bajo el poder y la dirección de tu Santo Espíritu nosotros podamos, Señor, en todo momento, en lo posible, reflejar a Cristo en nuestras vidas, sirviéndonos mutuamente, amándonos mutuamente, esforzándonos por mantener la unidad en el Espíritu, Señor, sabiendo que es tu Santo Espíritu el que está obrando en cada uno. Y, Señor, madurando para que cada día, Señor, nosotros podamos parecernos más y más a Cristo Jesús.